donde le dijo, mira, aquí está la promesa. Mira la tierra. Mira la tierra. Todos tenemos deseos y anhelos y debemos clamar para que Dios nos dé respuestas. Especialmente cuando pasamos pruebas o angustias o necesitamos una respuesta de Dios especial en la vida. Ahí es cuando usted debe clamar y decir, Señor, dame el texto, dame la promesa o muéstrame la salida. Usted debe lograr eso, pero eso se logra en oración y en comunión con Dios y estar en la presencia de Dios. Y Dios tiene que mirar su corazón quebrantado. Y entonces Dios le dice, esta es la promesa, esta es la respuesta para lo que tú quieres. La promesa. Cuando tenemos pruebas, pídale a Dios una promesa. Cuando pasamos luchas, pídale a Dios la dirección. Señor, muéstrame la salida. Y Dios le va a dar la promesa. Dios le va a hablar. Imagínese, usted va a levantar voces de victoria. Yo no sé cómo habrá sido Moisés mirando la tierra prometida. Pero me imagino a Moisés, no sé, gritando como gritamos un gol, gritando, llegamos, esta es la tierra prometida. Y si lo hubiera tenido Abraham, Isaac, Jacob, les hubiera pegado el grito, muchachos, vamos, esta es la tierra prometida. Después de 1000 años la promesa se cumplió. Llegamos. Así son las promesas de Dios. Y debemos buscar esas promesas. Debemos buscar esas promesas. El cristiano muestra la profundidad de su relación con Dios clamando por promesas. Porque la promesa no es cuando usted ora 5 minutos. Tampoco la promesa es, Señor, dame la promesa que voy a comprar aquel carro del año. No, eso no se trata de esto, querido. Esa es una pobreza espiritual espantosa. Parece un qué sé yo qué. Son de estos que piden, creemos en Dios porque si no Dios no me da lo que yo quiero. No, eso no. La promesa es del alma, que salen de las angustias del alma sinceras, que van a lo profundo de nuestro ser, buscando la dirección de Dios para la vida, buscando la ayuda de Dios para lo que en verdad nos está aquejando. Las promesas no se relacionan a la vida temporal o material, porque eso va y viene. Se relaciona a nuestra decisión de servir a Dios, como este caso que le cuento, cualquier otro aspecto profundo de la vida. Buscar las promesas. Ahora, ¿qué debemos hacer para que las promesas de Dios se cumplan? Bueno, primero de todo, saber que Dios va a cumplirlas si Él quiere, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la capacidad de decir, voy a hacer tal cosa para que Dios me cumpla las promesas. No existe ese teorema, ¿no es cierto? No existe eso. Simplemente sí hay que hacer cosas. Sí hay que tener cosas. Primero de todo, por ejemplo, cuando usted quiere algo, profetice sobre el futuro. ¿Sabe que el problema de Israel en el desierto, cuál fue? No tenían fe. No tuvieron fe. No le creyeron a Moisés, no le creyeron a Dios. Se quejaron, hicieron un tremendo lío. Murmuraban, se quejaban de la falta de agua, de la falta de comida, de esto, del otro. Miraban solo lo material, solo lo temporal. Pero cuando usted quiere una promesa y quiere una bendición, Señor, comience a clamar, Señor, dame ese monte, dame esta solución, Señor, yo confío en ti, y siga orando y siga clamando, buscando que esa promesa sea una realidad. Profetice sobre ese futuro. José, creo que fue José, que dijo, José murió en Egipto, pero José dijo, lleven mis huesos a la tierra prometida. Y en ese tiempo la tierra prometida era algo utópico. Todavía estaban metidos ahí, ni había aparecido Moisés.
Pero él por fe dijo, yo quiero que lleve mis huesos, porque Dios nos dio esa tierra y algún día la va a dar y yo quiero que mis huesos estén allá. Así que alguien guardó los huesos de José por 400, 300 años y en su momento se los llevaron allá. Él profetizó acerca del futuro. Señor, yo quiero que mis nietos se conviertan y te sirvan y prediquen el Evangelio. Clame a Dios por eso, que usted tal vez no lo va a ver. Yo pienso que yo soy el resultado de las oraciones de mi abuelo. Mi abuelo era un pastor metodista, yo no lo conocí, él no me conoció, él murió antes que yo naciese. Pero pienso que él oró por sus hijos y por los nietos que algún día van a venir. Hay cosas que no las va a ver, pero igualmente oremos creyendo que Dios lo va a dar. Ore por sus hijos, ore por sus nietos, ore por los nietos de sus nietos, para que algún día, si el Señor no viene antes, prediquen el Evangelio. Para que las promesas se cumplan, no hay que perder la fe. Jesús dijo, permaneced en mí, y mis palabras permanezcan en vosotros. No hay que perder la fe. Y la fe está ligada a permanecer, a la constancia. Si usted quiere una respuesta de Dios y le dice, Señor, dame una promesa, dame algo, dame un indicio, usted tiene que clamar y seguir clamando. Y no se puede dar el lujo de desalentarse ni perder la fe. Tiene que seguir clamando. Tiene que seguir clamando. Tiene que aprender a esperar. Mire, lo más difícil de la fe es esperar. Es esperar. Y Dios nos hace esperar en la vida. ¿Sí? Dios nos hace esperar. Las cosas no vienen rápido, pero vienen. A veces las cosas no vienen rápido, pero vienen. A veces nosotros estamos un poco mal acostumbrados y decimos, bueno, Señor, dame ya el milagro, dame esto, dame el otro. A veces hay predicadores que le dan a eso también, pero nadie puede manejar las decisiones de Dios. Aprenda a esperar y clamar y seguir esperando. Y hay otras cosas interesantes que el pasaje de Israel en el desierto nos enseñan, lo que no se debe hacer para recibir una promesa. Evitar la queja, la murmuración, la rebeldía. Mire, cuando usted tiene un espíritu de queja y de rebeldía, usted no puede recibir una promesa. Usted no está bien con Dios. Hay gente que hace esto. A mí me hubiera gustado que ustedes leyeran el libro de liderazgo. ¿Se acuerda el que leímos, hermana? Ella se acuerda. De Watchman Nee. Hay gente que se rebela contra la iglesia o contra el siervo de Dios o contra la junta y dice, no, yo soy fiel a Dios, pero está peleado con medio mundo. Eso no es fidelidad a Dios. Si tú estás fiel a Dios, tú tienes que estar bien con medio mundo más con Dios. Yo no puedo decir, yo soy un hijo de Dios, pero estoy peleado con todo el mundo. Eso no va. Dios no responde esas promesas. Y yo no soy quien para darme la autoridad de decir, yo estoy bien con Dios y estás mal con todo el mundo. ¿Cierto? Israel fue tragada en la tierra. ¿Se acuerda cuando se rebelaron los hijos de Coré? Se abrió la tierra y los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque murmuraban contra Moisés. Porque se quejaban contra Moisés. Y el pobre Moisés dijo, a usted hagan lo que quieran. Él no se fue a pelear con ellos. ¿Está? Ustedes quieran, y Dios se encargó de tragarlos. ¿Está? Ahora, para que también alcancemos las promesas de Dios, es necesario estar en una comunión con Dios, escuchando la voz de Dios, lo que Dios te dice. Aquí hay algo interesante. Yo no les quiero hacer tomar mucho tiempo, pero
Si pueden ir a Éxodo 17, 5 al 7, o yo voy a ir, Éxodo 17, 5 al 7. Le voy a decir, aquí hay una historia media difícil de entender, pero es interesante. En Éxodo 17 está la historia del agua de la roca. El pueblo de Israel no tenía agua, era cierto eso. Y entonces fueron a Moisés y decirle a Moisés, Moisés, danos agua, necesitamos agua. Y Moisés fue a Dios. Y Dios le dice, bueno, Moisés, tú tienes la vara, ¿no es cierto? Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Dios le dice a Moisés, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová. Pero bueno, en esta historia, el pueblo quiere agua. Están en el desierto. Y Moisés le dice, Señor, el pueblo reclama agua. Y Dios le dice, bueno, tú tienes tu vara, ¿no es cierto? Si usted lee el párrafo ahí lo va a ver bien. Tú tienes tu vara. Ve a la peña de Horeb, que es símbolo de Cristo, ve a la peña y golpea la peña con tu vara y pídele agua. Y va a salir el agua. Fíjese que Dios le dice, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Fue Moisés e hizo así. ¿Qué es lo que hace Moisés aquí? Es obediente a la voz de Dios. Él responde había una rencilla o una rebeldía del pueblo, como quejándose de que Dios no los estaba ayudando por el tema del agua. Era un problema de duda, de fe, ante todo, más que falta de agua. Pero Moisés escucha la voz de Dios y Dios le dice, golpea la peña, lo hace y sale el agua. Pero ahora vamos a Números 28, Números. Ve, está ahí, si quiere no lo busque porque se va a confundir. Yo sé que usted no conoce mucho de los libros del Antiguo. En Números 28 sucede otro evento de la falta de agua. Es otro lugar, es otra circunstancia, es otro tiempo. Y entonces Dios le dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, presta atención a esto, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Números 29. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí va bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la historia? Dios lo castigó aquí a Moisés, por eso que él no iba a entrar en la tierra prometida. Y uno se pregunta, ¿por qué? Dice la Escritura que Dios le dice a Moisés, hablarás a la peña. En el caso anterior le dijo, golpea la peña. Y él la golpeó. Pero aquí Dios le dice, hablarás a la peña, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y Moisés, tal vez enojado, tal vez no la pensó, no se dio cuenta, reaccionó como cualquier ser humano, agarró la vara, porque era su costumbre, porque era la vara, ¿no es cierto?, de la vara el elemento que él tenía, y golpea la peña. Pero Dios le dijo, háblale, no la golpees. Pero a este va y la golpea.
Y es como un acto de rebeldía contra Dios, de no escuchar la voz de Dios, la orden de Dios. ¿Me entiende? Si usted lee la historia, va a ver que ese fue el motivo por el cual Dios le dice, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. Bueno, la historia es muy compleja de entenderse, pero así fue. Aquí hay una buena enseñanza para nosotros. Es importante escuchar bien lo que Dios te dice. Porque si tú dices, oh, Dios me dijo hace 10 años que haga esto así, lo voy a hacer ahora así. No, pará, te equivocaste, ahora Dios quiere que lo haga de esta forma. Si no te va a salir, no te va a salir bien. Tenemos que estar escuchando qué Dios nos está diciendo. ¿Usted se acuerda de esa historia del chico, el joven que oraba por una novia? Señor, dame esta novia, Señor. Y el pibe oraba y oraba por la novia, ¿no es cierto? Y Dios le decía, no te conviene. Y orando, y al final se frustró y se enojó con Dios porque Dios no le dio la novia. Insistía en algo que Dios no quería para él. A veces puede pasarnos eso, pero para eso es mejor escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice no pidas una promesa sobre algo que Dios te está diciendo no. Hoy vamos a hablar acerca de las promesas y tenemos algo en particular de parte de Dios. Si gusta ponerse en pie. Vamos a leer la Escritura y orar. Amén. Gloria al nombre de Dios. Hemos tenido la lectura bíblica ahí, para los que vinieron temprano, saben. Dice así la Escritura, capítulo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Amén. Señor, gracias damos por tu presencia y como cantábamos, Señor, podemos ver tu gloria. Oramos para que tu gloria descienda sobre este lugar. Te pasees con toda libertad, Señor. Y tú, Espíritu Santo, te muevas, Señor, hablando a nuestros corazones, revelando tu palabra, Señor, y trabajando con cada uno según como lo necesita nuestra alma, Señor, en este día. Gracias por tu palabra y por los mensajes que tú nos revelas para edificación y para salvación nuestra. Y oramos, Señor, para que supla toda necesidad espiritual, física, material de cada persona, Señor. Pero especialmente oramos para que la fe en tus promesas, la fe en tu palabra pueda ser la guía y el enfoque de nuestra vida, Señor. Damos gracias por tus promesas y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios. Hay un hermoso himno. Se llama Todas las promesas del Señor Jesús. Y tiene una hermosa letra. Estaba pensando en cantarlo como una especie de introducción al mensaje, pero bueno, vamos a mencionarlo solamente, ¿no? Pero es un hermoso himno que habla acerca de las
promesas de Dios para sus hijos, ¿no es cierto? Dios tiene promesas. Y hoy quiero hablar acerca de las promesas. Pero para hablar acerca de las promesas de Dios, quiero introducirme a algo que probablemente les llame la atención. A mí me llamó la atención en algunas formas. Y es que Dios da mensajes a sus hijos, y especialmente en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, Dios les habla a sus hijos llevándolos a un monte. Llevándolos a un monte. La Biblia tiene una cierta cantidad de montes que son propios del terreno de Israel o de Cananea, y son lugares en los cuales Dios en algún momento le da un mensaje a sus hijos, a alguno de sus hijos, con algún propósito. Y con la ayuda del Señor voy a iniciar una pequeña serie sobre los mensajes en los montes. Hoy voy a dar sobre el monte Nebo, pero en el retiro vamos a hablar sobre Sinaí y vamos a hablar sobre Hebrón y creo también sobre Carmelo, ¿no? Si viene al retiro, ahí se la va a agarrar. Si no viene al retiro, pues se la va a perder. Bueno, como sea. Pero como quiera que sea, porque es interesante. Yo no digo que Dios no nos habla en el valle, obviamente el Señor nos habla en el valle también, pero es interesante que en la Escritura aparecen muchos montes y habría que mencionarlos, pero tranquilamente hay unos 10 montes donde Dios se reveló a alguno de sus siervos con un propósito, un mensaje. No quiere decir que entronizamos los montes, pero fue un momento. Claro, si usted piensa, ¿por qué los montes? Bueno, también los cananeos, que no eran creyentes en el Dios, adoraban en los montes. Los idólatras también adoraban los montes. Pero Dios llamó a muchos de sus hijos a tener un encuentro con Él en algún monte, con un propósito. Tal vez el propósito o el monte más conocido es Sinaí, donde Dios le habló a Moisés, llevándolo para darle las tablas de la ley, ¿no? Ese es uno, quizás el que más nos queda en la mente. Pero hay muchas cosas, muchos montes o situaciones donde Dios llama a una persona para hablar con él. Los lleva a solas al monte, donde no hay ruidos, donde no hay nadie, donde él puede estar ahí solo y escuchar la voz de Dios y cómo Dios se revela. Así habla Dios también. Para Jesús, si usted se acuerda, Jesús dice, cuando vas a orar, entra en tu cuarto. Bueno, el cuarto personal de uno es un lugar de oración también, gloria a Dios. ¿No es cierto? Abraham hacía altares en cualquier lugar. Y no eran montes, también escuchaba la voz de Dios. Pero exactamente hay situaciones donde Dios habla en el monte. Y está bonito cuando uno entra a estudiar la historia de cada relación entre el monte y el mensaje de Dios que Dios le da a sus siervos o sus promesas, ¿no? Está interesante. Así que hoy quiero hablar acerca de la experiencia de Moisés en el monte Nebo. El monte Nebo. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. ¿Qué es el monte Nebo? Interesantemente, el monte Nebo es el lugar donde Dios le dice, Moisés, quiero que vayas allá. Y Dios le da un mensaje a Moisés y le da un mensaje un poco tétrico. Le dice Moisés, vas a ir allá al monte, te voy a mostrar la tierra prometida, pero ahí vas a morir. Se acabó tu ministerio, se acabó tu vida. Entonces Dios le da ese mensaje.
Y entonces Moisés, obediente, va al monte Nebo, sube al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Quiere decir que en el monte Nebo hay una cumbre, debe ser la más alta, no sé, y ahí se paró Moisés. Y lo interesante y lo bonito, aquí viene lo más precioso de todo, es que Dios le dice a Moisés, Moisés, mira la tierra. Esta es la tierra que le voy a dar a Israel. Es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob cientos de años atrás. Y se la voy a dar ahora a Josué y a sus descendientes y a todo Israel. Se la voy a dar. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo te doy el privilegio de que la veas. ¿Qué encierra ese privilegio de verla? Encierra el privilegio de una promesa cumplida. Dios había dado una promesa cientos de años atrás. Abraham, sale de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Te voy a hacer una gran nación. Y Abraham salió. Y Abraham fue a la tierra y salió y entró y no vio la gran nación, pero fue el pueblo, se formó como pueblo. Y otros pasaron la vida, tal vez allá en Egipto, 400 años, diciendo, algún día vamos a poblar aquella zona. Dios dijo que vamos a poblar aquella zona, pero murieron, no lo vieron, pero mantuvieron la esperanza. Y pasaron los años, y entonces llegó un momento donde viene Moisés, y comienza la carrera en el desierto, hasta que llega este momento, 40 años después de andar andando y andando en el desierto, Moisés tiene el privilegio de ver la tierra prometida, la promesa cumplida. Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que no miente y no es hombre para olvidarse ni para no cumplir. Él cumple sus promesas porque sus promesas responden a un plan. El plan para Israel, para nosotros. Dios cumple sus promesas. Y aquí Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, ¿ves que yo cumplo mis promesas? Lo que le dije a Abraham, a Isaac, a Jacob, tú lo estás viendo. Tú lo estás viendo. Dios cumple sus promesas. ¿Cuál es el anhelo de nuestros corazones? ¿Cuál es el anhelo de nuestros corazones? Dice, ¿usted tiene anhelos en su corazón? ¿Usted tiene promesas todavía no cumplidas? ¿Usted necesita la respuesta de Dios? ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Cómo se originan las promesas de Dios? Le voy a contar una historia que me quedó grabada desde el mismo momento en que la escuché, hace ya 50 años, 45. Yo tenía un pastor en la iglesia donde nací, era un misionero inglés, se llamaba Tomás Ainscough. Su hijo también fue pastor mío y ya pues tiene 80 años, pero está transmitiendo ahora por el Facebook también, igual que todos nosotros, desde Argentina. Bueno, el papá de él, Tomás Ainscough, era un hombre inglés que se metió en un seminario, le hablo esto a principios del siglo XIX, ¿no es cierto? Ni usted ni yo habíamos nacido, nada que ver, ¿no? Era la época donde todavía no había ni electricidad. Comenzaba esa época, tal vez previo a la Primera Guerra Mundial. Bueno, la cuestión es que Tomás, un muchacho llamado por el Señor, un muchacho obediente, se fue al seminario y se fue a estudiar. Y un día llegó el momento donde ya estaban graduándose y los muchachos de aquella época, todos iban de misioneros al África. El objetivo era África. Entonces cada persona que se graduaba del seminario
la mayoría iban al África, como que no la pensaban o no, pero iban de misioneros al África. Ahí estaban conquistando África con el mensaje. Y Tomás se puso a orar porque no sabía a dónde iba a ir. No estaba seguro de dónde iba a ir. No tenía una decisión, no sentía nada. Y se puso a orar, y se puso a clamar a Dios, y se puso a buscar la dirección de Dios, y se puso a orar, y de una noche, él contaba, una noche Dios lo levantó, él estaba orando, y Dios le dijo esa promesa de Apocalipsis 3:8, he aquí he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios le mostró ese texto de Apocalipsis y él dijo, esta es la respuesta de Dios, esta es la promesa de Dios. Ese texto se le enganchó y se le metió en el corazón y ahí comenzó él a alabar a Dios porque él dijo, ahora tengo la respuesta, ¿cuál es la puerta? Pero todavía no sabe cuál es la puerta. Y alguien vino luego en esos días, él ya tranquilo porque Dios le había dado una respuesta, le dice, Tomás, ¿quieres ir a la Argentina? Esa es la promesa cumplida. Ahí habló Dios. Dios me dio una promesa y la cumple. Esta es la puerta. No el África. Yo no voy a ir al África. Voy a ir a la Argentina. 40 años de ministerio en la Argentina. 40 años de pastorado y de plantar iglesias y de hacer la obra de Dios en Argentina. Esa fue la promesa. Él buscó una promesa. Buscar una promesa significa que usted va a buscar una confirmación de Dios para algo que usted está necesitando. Para algo que lo está moviendo a usted y usted no sabe qué hacer ni para qué lado correr. La promesa es algo que surge de una necesidad profunda de nuestra alma de buscar una respuesta de Dios. ¿Me entiende? Clama a mí, yo te responderé, le dijo Dios a Jeremías. Dice, yo te responderé, ahí está la promesa, pero primero clama a mí. Tomás se puso a clamar buscando una respuesta. Nosotros debemos ser cristianos que clamemos al Señor buscando las promesas del Señor. Quizás usted está clamando por alguna promesa que todavía no se cumplió. Quizás usted jamás se puso a orar para que Dios le dé una promesa en algo o la dirección en algo. Moisés, Dios le dijo la promesa de Abraham y Moisés fue fiel y caminó 40 años hasta que llegó el momento. No, eso no es para ti. Oh, Señor, si me das tal cosa, voy a hacer tal cosa. No, esas son promesas de hombres, nada más. Escuche la voz de Dios. Métase en comunión con Dios. Pídale al Señor la respuesta a sus necesidades. Pídale que le dé una promesa, una dirección para algo. Pero también escuche, porque quizás Él dice, yo no quiero esto para ti, yo tengo otro plan, tranquilo. Y Dios le dice, espera, aprenda a esperar en las manos del Señor. Algún día la promesa, la respuesta va a venir. Pero mientras no viene, no busque usted sus propias soluciones, porque si usted va a golpear la peña cuando Dios le dice que no, usted se va a dar un golpazo tremendo. ¿Me entiende? La cosa le va a salir mal por hacer algo que no es la voluntad de Dios. Tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Y ese centro de la voluntad de Dios se consigue o se sabe cuando tú escuchas a Dios. Si tú escuchas tus intereses y tus caprichos, pues ahí te va. Pero si escuchas a Dios, Dios te va a decir, mira, esto es lo que quiero. Y de repente Dios te dice, mira, yo quiero que tú te quedes aquí, espera tranquilito. Y a usted no le gusta.
A usted no le gusta y usted quiere reaccionar como Moisés y quiere salirse con las suyas. No. Espera. Escucha la voz de Dios. Si Dios nos dice algo y hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, nos va a ir mal. Entonces las promesas vienen cuando escuchamos la voz de Dios y le obedecemos. Fíjese qué fracaso para Moisés, ¿no es cierto? Bueno, fue un fracaso, pero como quiera que sea, Dios lo honró siempre, ¿no? Pero escuchar la voz de Dios. Ahora, las promesas son algo que Dios tiene para sus hijos. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces, dice que sobraron cestas de panes y de peces. Una de las relatos del Evangelio dice, sobraron cestas de panes y de peces. Había comida abundante. Dios tiene bendiciones abundantes. Pedro dice, 2 de Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire todo lo que Dios tiene para usted. Piense en un Dios grande, como predicamos el domingo pasado. ¿Se acuerda de Carey? Piense en un Dios grande, haga grandes planes de Dios para Dios y Dios le va a dar grandes respuestas. Dios tiene grandes promesas. No es que Dios no te responda ahora, Él te va a responder cuando Él quiere, pero clama por las promesas, porque hay una promesa para usted en esa crisis o en ese problema o en esa pregunta que usted tiene. Dios le va a responder. Hay una promesa, hay una respuesta. Hay que saber interpretar el plan de Dios para esa respuesta. Porque de nuevo, si usted quiere la respuesta ya y ahora, puede salir mal la cosa. Como el muchacho que quería esa novia a toda costa, ¿es cierto? Te va a salir mal. Dios tiene promesas para nosotros. Dios sabe que usted es su hijo. Dios lo ama. ¿Usted piensa que Él no le quiere dar respuesta? Sí. Pero dele tiempo a Dios. Mire, Moisés fue testigo del cumplimiento de una promesa que tenía cientos de años de venirse trabajando y desarrollándose. 40 años en el desierto. Toda una historia, generaciones tras generaciones que no vieron la promesa cumplida, pero Moisés la vio porque Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en las promesas que Él tiene para nosotros. Solo es cuestión de clamar, esperar, tener fe, perseverar, hasta que viene la respuesta. Porque la promesa se cumple. Usted va a llegar al borde del monte Nebo y va a mirar la promesa que Dios tenía para usted, para esa petición que usted tenía. Este siervo de Dios que le mencioné, llegó ese momento donde Dios le dijo, aquí está la puerta abierta. Esta es la respuesta a tu clamor. Y vino la respuesta de Dios. Busque las promesas del Señor. No deje de orar ni de intentar buscar una promesa de Dios para usted. ¿Se acuerda Jacob? Peleó con el ángel toda una noche y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Pelee en oración hasta que Dios le dé la promesa. Dígale, Señor, dame la promesa. No te dejaré hasta que no me bendigas. Dame tu unción, dame tu dirección, dame lo que necesito. Pídale a Dios, clame al Señor. No haga como el pueblo de Israel. Pura queja, pura queja, pura falta de fe, pura rebeldía. Así no piense que va a recibir nada, ¿no es cierto? Hay que pagar un precio, el precio de la fe. Hay que pagar un precio, el precio de esperar, de llevar las cosas adelante, pero la fidelidad trae bendición. La fidelidad al Señor trae las respuestas y las promesas de Él para usted. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a abrir el altar si usted quiere venir a orar.
Dios tiene promesas de bendición para usted. Pídale al Señor, pídale esa promesa, en esa prueba que tiene, en esa carga, en esa necesidad. Dígale: Señor, respóndeme a esta oración conforme a tu voluntad. Dame una respuesta, Señor. Dame tu promesa de que tú harás esto en mi vida si es tu voluntad. Muéstrame la promesa cumplida, Señor. Como le mostraste a Moisés la tierra prometida, muéstrame a mí, Señor, las promesas que tienes para mí. Acuérdate de mis peticiones, clámele al Señor. Y si viene orando por tiempo, siga orando, siga batallando. Escuche la voz de Dios. No se trata de que pida algo que Dios no quiere para usted. Pero en el Señor pida lo que Dios quiere para usted. Hay promesas para nosotros, preciosas y grandísimas promesas. Hay cestas llenas de bendiciones, abundante, no falta para nadie. Hay abundante bendición en el cielo para todos. Solo es cuestión de creer, pedir y creer y esperar hasta que Dios viene con su respuesta. Pídale al Señor que se glorifique y bendiga su vida y les muestre esas promesas grandiosas que Él tiene para usted. Señor, te damos gracias por tus promesas en tu palabra. Creemos en ellas, Señor, y ponemos nuestras pruebas y nuestras necesidades sobre esas promesas, esperando que tú te reveles y que nos bendigas conforme a tu voluntad, Señor. No queremos algo que tú no nos quieras dar, pero danos, Señor, las promesas que tienes. Clamamos, Señor, para que en tu palabra nos muestres esas promesas cuando tenemos alguna prueba, algún clamor, alguna carga. Bendícenos, Señor, en este día. Así como llegó el momento en que le mostraste a Moisés la tierra prometida, tú cumpliste la promesa. Ya iban a entrar a la tierra prometida. Después de tantos siglos, la promesa se cumplió. Porque son promesas tuyas, Señor, y tú cumples tu plan. Y así oramos, Señor, para que se cumplan tus promesas en tus hijos, para que te acuerdes del clamor de ellos, Señor, y responda a las peticiones conforme a tu voluntad. Damos gracias, Señor, por esas promesas. Fortalece nuestra alma, Señor, para ser cristianos de clamor, Señor, para meternos en la relación y en la profundidad de la fe, Señor, y poder clamar buscando tu promesa y tu revelación para nuestra alma, Señor. Pedimos que nos fortalezcas y profundices nuestro amor y nuestro conocimiento de ti, Señor, y podamos gozar y ver esas promesas que tienes para tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Y en tu nombre lo pedimos todo, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y fortalezca su alma, su relación con Él. Amén. Hay promesas grandes para usted. Señor les bendiga. Amén.